Buenas tardes, querido público, amigos, amigas, camaradas, compañeros de lucha. En primer lugar, debo transmitir en nombre del gobierno bolivariano, del gobierno revolucionario de Venezuela, de su presidente Nicolás Maduro Moro, presidente electo por más de 6 millones de venezolanos que votaron el 20 de mayo, lo cual significa el 68% de los votantes de esa fecha y que lo eligieron para el periodo 2019-2025. En nombre de nuestro canciller, Jorge Arriaza, quien trató de hacer un esfuerzo por venir, sin embargo, otras tareas importantes precisamente en la lucha revolucionaria y en la consolidación de la paz en Venezuela, no pudo acompañarnos esta tarde. Ustedes saben, como ha salido en la prensa, el canciller venezolano está cumpliendo una importante misión en un país europeo, precisamente trabajando en función de la paz. Los compañeros y compañeras que me han precedido en esta tarde han relatado con mucho detalle la situación venezolana, la situación política, la situación económica, las causas que nos llevan a esta situación en este momento. Es una lucha como gobierno revolucionario de 20 años, desde 1999, cuando el comandante Chávez y el pueblo de Venezuela se hicieron gobierno. Pero es una lucha que incluso va mucho más allá, más atrás. Es una lucha, sabemos que lo que se está jugando en Venezuela no es el destino de un gobierno, no es el destino del presidente Nicolás Maduro, no es el destino del Partido Socialista Unido de Venezuela. En Venezuela se juegan muchas más cosas como lo hemos visto acá. Y la principal causa, como también la hemos descrito acá, es que Venezuela simplemente tiene las reservas más grandes de petróleo del planeta. Tiene la cuarta, hoy en día certificado, la cuarta reserva de oro del planeta. Y probablemente en los próximos años logremos certificarnos como la segunda reserva de oro del planeta. Pero también tiene importantes reservas de diamante, de agua, de minerales diversos. Una infraestructura fabulosa, maravillosa, tierras fértiles. Venezuela está ubicada en el punto geopolítico más importante de América, del continente americano, en el medio del continente americano, con una salida hacia el Atlántico, una fachada hacia el Caribe. Y en Venezuela está ocurriendo una revolución socialista. No es cualquier revolución. Es por eso que contra Venezuela se ha lanzado el ataque más feroz conocido en los últimos años. Solo el bloqueo a Cuba, como lo decían acá, a la gloriosa Cuba, a la imbatible Cuba, puede ser comparado con lo que hoy está haciendo a Venezuela, el imperio norteamericano. Tratan de hacernos rendir por hambre, tratan de hacernos rendir por falta de recursos, quieren destrozar nuestra economía. Se han aplicado en Venezuela todas las fórmulas que puedan quebrar su economía. Solo para decirle algunos datos acá. Bloqueo y confiscación de activos financieros. Ocurre hoy. Prohibición de negociación de su deuda externa. Venezuela no tiene posibilidades de negociar ninguna deuda. La petrolera venezolana, en el periodo de las bajas de los precios petroleros, como hicieron todas las empresas petroleras del mundo, negociaban su deuda para poder garantizar las inversiones necesarias.
A Venezuela se le prohibió negociar la deuda aun cuando Venezuela tenía un récord de pago impecable en su historia. Pero se le prohibió. Y eso hizo que nuestra empresa petrolera haya perdido su capacidad de inversión ante un ciclo muy largo de precios petroleros bajos y hoy estemos luchando por recuperar y por mantener una producción petrolera que es nuestro principal ingreso. El 95% de los ingresos de Venezuela son producto del petróleo. La manipulación del riesgo país. Las grandes agencias financieras manejan y manipulan el riesgo país. Confiscación de activos, decíamos. Nada más nuestra refinería, nuestra empresa, donde exportábamos nuestro petróleo a Estados Unidos, Citgo, una empresa de valor de más de 30.000 millones de dólares, ha sido confiscada por el gobierno de Estados Unidos. Es curioso, el gobierno más capitalista del mundo ha confiscado una empresa que es privada en su territorio. Es decir, pareciera que el gobierno de Trump está validando la acción de la confiscación de bienes en su territorio con fines políticos. Curioso. Sanciones al comercio, sanciones al Banco Central de Venezuela, multas, etcétera, etcétera. Solamente estamos hablando hoy en día en los bancos internacionales. Y ojo, muchos de estos bancos en Europa, cuando la Unión Europea nos decía las sanciones europeas no van dirigidas contra la economía venezolana, encontramos luego que más de 5.470 millones de dólares hoy están depositados en bancos europeos y han sido confiscados, han sido robados por estos bancos. Ante la inacción de las autoridades, hay que decirlo, de estos países. Se ha robado, se ha validado, se ha perdido la confianza del sistema financiero europeo. No es confiable para nosotros depositar el dinero en bancos ni el oro en bancos europeos, porque nos es robado ese dinero. No hay ley europea que garantice a los depositantes venezolanos sus fondos en bancos privados europeos. Es decir, es una suerte de rapiña. Todos contra Venezuela. ¿Por qué? Porque es una revolución socialista en el país donde hay las mayores reservas petroleras del mundo. Y tenemos la lista de los bancos, nada más en el Novo Banco Brasil, 1.600 millones. En el Banco de Inglaterra, 1.300 millones de dólares en reservas de oro. Y así, lista. Están muriendo niños en Italia. ¿Saben por qué? Porque el programa de trasplante de médula que se hacía con un convenio con una institución italiana, era financiado ¿por quién? Por Citgo, porque en Venezuela la petrolera, desde que llegó la revolución bolivariana, la industria petrolera directamente financia los programas de salud, directamente financia, es el modelo socialista que hemos construido en 20 años. Y nuestro músculo que nos permitía financiar los programas sociales, la atención a la salud gratuita, la atención a la educación gratuita, nos ha sido robado. Hoy van 4 niños muertos en Italia, producto de la no atención, porque el pago está retenido en un banco en Portugal. Más de 5 millones de dólares del pago de ese programa nos es represivo. Pero no es solamente un problema de la transferencia, es un problema del modelo que deja morir niños porque no hay un pago oportuno, aún teniendo el dinero en Venezuela. Y así pudiéramos, tengo una lista acá enorme de instituciones, yo creo que se las vamos a compartir a través de la embajada, pero datos importantes. Solamente entre el 2015 y el 2018 en Venezuela han dejado de ingresar, producto de las políticas de bloqueo, más de 130.000 millones de dólares. Repito bien, 130.000 millones de dólares. Es una cifra escandalosa
es escandalosa. Y el mundo no puede callar ante esa situación, ante ese asedio que se le está aplicando a Venezuela. Y digo que no puede callar porque la lucha venezolana, y conecto con lo que dije en principio, no es una lucha por sostener un gobierno, ni siquiera es la lucha por sostener un gobierno de izquierda, no es la lucha por los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, es una lucha por la humanidad misma. Es aquí donde está el sentido lógico de involucrarnos en todo el mundo en la lucha que se está haciendo en Venezuela, que es la misma lucha, lo decía Calvo Espina acá, lo decía Carolo, lo decían todos, es la misma lucha del pueblo colombiano, es la misma lucha del pueblo peruano, es la misma lucha del pueblo chileno, del pueblo brasileño, es la lucha latinoamericana, es la lucha de los obreros del mundo, es una lucha de clases lo que se está dando en Venezuela. Esa es la realidad. Nos estamos enfrentando a la clase que tiene el poder. Es una lucha David contra Goliat. Pero el pueblo venezolano está cargado de mucha moral, ¿sabe? Mucha moral. Y tengan la seguridad que nosotros vamos a superar esta situación. Como hemos venido superando muchas situaciones en el transcurso de estos 20 años. Desde que decidimos y que el comandante Chávez comenzó la revolución, decidió simplemente distribuir. Lo que empezó con una simple distribución de la renta petrolera en la población más pobre de Venezuela, se terminó convirtiendo en una revolución socialista que es capaz de retar al poder más grande y más violento conocido por la humanidad, que es el poder que tiene hoy en día los Estados Unidos de Norteamérica, o la élite que gobierna los Estados Unidos de Norteamérica. Eso nos trajo hasta las situaciones que hemos descrito hoy acá, hasta el 23 de enero, cuando un diputado se autojuramenta en una plaza pública, e inmediatamente vemos la irracionalidad de un gobierno de los Estados Unidos, reconociéndolo como presidente, y posteriormente el seguidismo de algunos países de Europa y algunos gobiernos de Europa y algunos gobiernos de América Latina. Que afortunadamente también hay buenas noticias en América Latina. En América Latina están las puertas de comenzar una nueva oleada progresista. Estamos seguros que este año vamos a ver grandes transformaciones en América Latina. Por eso que nosotros vamos a resistir para lograr precisamente esto. El 23 de enero, decía, nos trataron de crear, luego el 23 de febrero, una crisis binacional con Colombia cuando trataron de una fraudulenta ayuda humanitaria desde la frontera, violentando todas las reglas internacionales, tratando de crear una situación extrema de violencia. Y así ha venido actuando la oposición venezolana, con violencia, con violencia, con violencia, siempre. Lo vimos en el 2014. En el 2013 ya lo veíamos cuando no reconocieron el triunfo del presidente Maduro. Es que nunca han reconocido ningún triunfo de la revolución bolivariana. Todos ustedes saben, en Venezuela en los últimos 20 años han ocurrido 25 eventos electorales, pero además no cualquier evento electoral. Son eventos electorales donde la transformación que hizo el poder electoral permitió ahora la más amplia convocatoria al pueblo venezolano, a los más pobres. Antes del 98 no se convocaba, no había recursos, no había medios para que el pobre asistiera a votar. Los centros de votación quedaban solo en las zonas de la clase social alta. Es decir, era solo la población, la pequeña burguesía y la burguesía la que tenía el acceso al voto. Se le negaba el voto a la clase popular por intermedio de muchas
tecnicismos de ubicación de centros electorales, horarios de votación, etc. Además el voto era robado luego porque era manual, se perdían las actas. Y bueno, la Revolución Bolivariana logró transformar el sistema electoral junto al pueblo y ha permitido organizar la más amplia convocatoria en 25 elecciones en los últimos 20 años. Las fuerzas progresistas hemos ganado 23 de esas elecciones. Ninguna de ellas ha sido reconocida por la oposición. Es decir, aquí no se trata, vuelvo, de el reconocimiento o no de una elección, porque la oposición venezolana jamás ha reconocido una elección donde haya perdido. Jamás. De las 23 elecciones, ninguna. En todas han cantado fraude, en todas han cuestionado el resultado, porque es una oposición profundamente antidemocrática y corrupta. Además de su condición de clase burguesa, tiene dos problemas, dos lastres más graves aún, que son antidemocráticos y son corruptos. Y no lo han reconocido, ni lo van a reconocer. Así que Venezuela no es un tema de reconocer o no una elección. Se trata de que en la última elección el imperio norteamericano decidió ir y derrocar al gobierno bolivariano. Estados Unidos, que siempre en América Latina había estado detrás de los golpes de Estado, hoy en día no está detrás, está al frente del golpe de Estado en Venezuela. O sea, lo han dicho, los voceros norteamericanos lo dicen públicamente todos los días. Y lamentablemente el sistema político mundial está aterrorizado, está paralizado y es incapaz de levantar las banderas del derecho internacional y defender una situación contra la posición de Estados Unidos, y simplemente le es más cómodo y le es más rentable plegarse a la violación de cualquier derecho y cualquier principio fundamental que debe ser respetado por todas las naciones. Por eso, si en el supuesto negado que la derecha internacional y sobre todo el gobierno actual o los personajes del gobierno actual de los Estados Unidos tuvieran éxito en derrocar la Revolución Bolivariana, vendrían tiempos muy oscuros para todos, porque se sentaría un precedente donde el presidente norteamericano sería el único facultado para nombrar y quitar presidentes y congresos y asambleas en todo el mundo. A mí me han preguntado muchísimas veces que qué opinamos de la posición de los países, y decimos no nos importa la posición de los gobiernos. El único que puede validar un presidente en Venezuela, según la Constitución, es el propio pueblo de Venezuela, y ya lo hizo el 20 de mayo. Así que nosotros estamos orgullosos de eso, y vamos a defenderlo y vamos a triunfar. Hay una situación muy difícil en Venezuela, es verdad, desde el punto de vista económico, se los acabo de relatar con algunas cifras, pero una situación que vamos a resolver. Y lo vamos a resolver los propios venezolanos, con el apoyo de la solidaridad, con el apoyo de los países amigos, con el apoyo de la sensatez del sistema multilateral que se ha construido después, desde el año 45 hasta acá, que tiene que funcionar. Y vamos a triunfar. Y vamos a triunfar también con el diálogo venezolano. A pesar de todo esto, de lo profundamente antidemocrático y corrupto de la oposición, hay una parte importante de la población que cree que el gobierno ha sido engañada o ha sido convencida, ¿no? digamos, por la maquinaria mediática mundial de colocarlos en su posición en contra del gobierno bolivariano que hace medidas populares. Y, bueno, la solución es, siempre las fuerzas políticas tienen que dialogar. Nosotros, el presidente Maduro ha llamado infinidad de veces al diálogo, y es ahí donde nosotros vamos a resolver. No es con la intervención, no es llamando a golpes de Estado, es el apoyo que pedimos nosotros a los gobiernos del mundo. Todo el que quiera ayudar a Venezuela es bienvenido, simplemente pedimos respeto y simplemente pedimos que se nos apoye y que se apoye la legalidad internacional. No pedimos más.
No estamos pidiendo que apoyen un gobierno o un partido. No. En Venezuela se está jugando el destino de los próximos años en política internacional a nivel mundial, incluyendo Europa. Vemos los acontecimientos recientes, muy recientes acá en Europa, y todos nos preocupamos. Parece una tendencia global. Y para ya finalizar, antes de darle una noticia importante, cuando yo veo esta situación en América Latina, en Europa, en el mundo, que a veces por un lado nos da señales de esperanza, por otro lado nos da señales de pesimismo del panorama político, a mí me llega a la mente nuestro padre libertador Simón Bolívar. Bolívar por allá, mucho antes, aquí muchos compañeros marxistas, ¿verdad? Pero Bolívar, mucho antes que Marx, Carolus, en 1805, el 15 de agosto de 1805, en Montesacro, Bolívar juraba y dentro de sus palabras decía más o menos, perdónenme la inexactitud de la cita, no la tengo acá anotada, pero decía más o menos, hablando de la cuestión del misterio, la solución del misterio del hombre libre. ¿Cómo vive el hombre libre? Y decía que esa ecuación del hombre en libertad solo podría ser despejada en el Nuevo Mundo, refiriéndose a la América Latina. Y nosotros llevamos una profunda carga bolivariana. Y estamos convencidos del internacionalismo, del bolivarianismo. Es allí donde vamos a despejar. Por eso es que es el llamado y por eso es que vemos esta sala llena y queremos seguir llenando, porque no estamos pidiendo una solidaridad o una caridad entendida como pobres venezolanos para que no los derroquen, no. Estamos pidiendo involucrarnos en una lucha que es de todos nosotros y todas nosotras. Y creo que solo así vamos nosotros a seguir teniendo éxito y vamos a poder derrotar esta arremetida, que ya lo estamos haciendo. Hay señales de que estamos haciendo. La oposición venezolana, tengan ustedes la tranquilidad, lo decía Carolus en su exposición, no cuenta con apoyo popular, no cuenta con apoyo militar. Una invasión de Estados Unidos sería la locura más grande conocida en la historia de la humanidad desde la guerra a Irak. Sería un desastre global. Y la única vía que tenemos es el triunfo de las fuerzas progresistas en Venezuela, y lo vamos a hacer por la vía democrática, lo vamos a hacer por la vía electoral, lo vamos a hacer por la vía del diálogo, porque tenemos años construyendo esa fuerza política, y es una gran fuerza política, y militar también. Así que con la seguridad de que vamos a triunfar, y con la seguridad que vamos a avanzar en los próximos años en la consolidación del proyecto progresista y los proyectos progresistas en América Latina, que puedan ser vitrina de del avance de las fuerzas progresistas en Europa. Yo me despido, doy el agradecimiento sin antes pedirle a mis compañeros que están acá en el sonido que nos coloquen un mensaje que nos ha dejado nuestro canciller bolivariano, el canciller Jorge Arriaza, que no pudiendo llegar desde Oslo, nos ha grabado un breve mensaje de 3 minutos. Pido excusas, pero creo que es importante que lo escuchemos. Él ha estado siguiendo en vivo toda la transmisión que hemos hecho del día de hoy. Está muy emocionado, muy contento. Le ha transmitido el mensaje al presidente Nicolás Maduro y nos ha enviado un breve mensaje. Muchas gracias, camaradas. Muchas gracias, compañeros y compañeras de lucha. Hola, buenas noches. Les habla Jorge Arriaza.
compañero Jorge, desde Oslo, Noruega, donde estamos también batallando por la paz. Hoy quisimos acompañarlos en ese evento tan hermoso, tan bonito, cultural, popular, político, de apoyo a nuestro pueblo que está en batalla contra el imperialismo, en batalla contra las imposiciones, nuestro pueblo que está sufriendo una agresión, un ataque de distintas formas, multiforme, integral a nuestra economía, a nuestra psiquis, nuestro espíritu, nuestra mente, una guerra comunicacional y un ataque también directo psicológico a través de la amenaza del uso de la fuerza, de la amenaza de la guerra por parte del gobierno de Estados Unidos y de la administración Trump. Se puede resumir en que quieren volver a tener el control del petróleo venezolano, de la riqueza venezolana. Es una pelea histórica, una disputa histórica entre el imperialismo y el pueblo de Venezuela. Quieren ellos controlarlo para llevarse las ganancias, para alimentar el capitalismo. Quiere el pueblo de Venezuela, a través de su revolución, controlarlo para invertir en el pueblo, en salud, en educación, en vivienda, en infraestructura, para garantizar los derechos sociales de nuestro pueblo. Ese es el modelo que diseñó el comandante Chávez, lo que nosotros llamamos socialismo bolivariano y chavista del siglo XXI. Y seguiremos defendiendo ese modelo y seguiremos defendiendo nuestra soberanía, pero no podemos hacerlo solos. Por eso, tanta gratitud, tanto agradecimiento, tanto orgullo de que ustedes nos apoyen en Alemania, en Europa, en el mundo entero, movimientos de solidaridad por todas partes, porque saben ustedes que esta lucha no es solo por Venezuela, que esta lucha es por la dignidad de todos los pueblos del mundo, que tenemos que detener hoy, parar hoy la locura imperial y de sus actores, sus países subordinados. En nuestro continente, en América Latina y el Caribe, lamentablemente varios gobiernos de empresarios, la mayoría hombres de negocios, se han subordinado a Donald Trump y han seguido sus órdenes de guerra. Nosotros, sin embargo, le extendemos siempre a todos los gobiernos del mundo nuestra amistad, nuestra capacidad para reencontrarnos. Ojalá sea así, incluso con el gobierno de Alemania. Ojalá podamos reencontrarnos, que vuelvan ellos a respetar el derecho internacional, que respeten la soberanía del pueblo venezolano. Y mientras tanto, nuestro pueblo en la calle, luchando contra el sufrimiento de un bloqueo económico impuesto, pero también nuestro pueblo aquí, en Oslo, y donde sea que deba estar, buscando la paz, a través del diálogo, del encuentro entre los venezolanos y respetando nuestra soberanía y nuestra Constitución. Agradezco mucho al pueblo de Alemania su apoyo, a todos ustedes, a cada mujer y cada hombre que nos ha apoyado, que han salido todos los sábados en Berlín, a la puerta de Brandenburgo o en otras partes de Alemania y de Europa, y vamos a lograrlo, vamos a vencer, vamos a detener la locura imperial, vamos a lograr que se desbloquee Venezuela y que vuelvan a respetar y a proteger en el mundo el modelo de la revolución bolivariana. Muchas gracias. Dankeschön. Que viva la paz, que viva el socialismo y que viva la soberanía de los pueblos. Nosotros siempre venceremos. Artesanal, pero buenísimo.